Así que quienes se vienen sumando en esta mañana a esta hermosa reunión, hemos leído en el libro de Éxodo, en el capítulo 27. El domingo pasado, la palabra del Señor nos habló acerca del tabernáculo que Dios estableció, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para estar cerca de su pueblo, ¿sí? Así que Él estableció este tabernáculo. Todo tenía un sentido, todo tenía un propósito. Como la ley que le fue entregada al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Porque la ley fue la forma y la norma para que ellos anduvieran conforme a la voluntad de Dios. Amén. Así que mediante, y nos decía la palabra del Señor, una teofanía en el monte Sinaí, Dios le había enseñado, ¿no es cierto?, en este caso a Moisés, de forma visible habían cosas que Dios había mostrado y estaba mostrando su majestad y su poder. Eso es lo que Él estaba haciendo. Así que Dios en este sentido había ratificado la promesa que había hecho a Abraham. Cuando Dios le habla a Moisés en Éxodo, en el capítulo 6, verso 7, ¿no es cierto?, que sería el Dios de ellos y ellos serían para Él su pueblo. Amén. Esa era la ratificación de la promesa de Dios para su pueblo. Entonces, ¿qué faltaba? ¿Qué faltaba a los israelitas o a los hermanos hebreos para que se cumpliera esta promesa hecha por Dios? Bueno, ellos necesitaban la presencia de Dios palpable y permanente entre ellos. ¿Cómo se logró esto? ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo Dios lo diseñó? A través del tabernáculo. ¿Sí? Amén, a través del tabernáculo. Así que este tabernáculo, que era un lugar especial, en este lugar Dios permitiría, algunos tendrían ese privilegio, ¿no es cierto?, de tener a Jehová en medio de Israel. Es decir, era para todos, pero solo algunos podían llegar al lugar donde estaría ese como palacio, que era el lugar santísimo, ¿no es cierto?, donde ahí estaba el arca de Dios, ¿no es cierto?, y cuya cubierta era el lugar de donde Dios ahí proveería el perdón para su pueblo. Sería el lugar de la propiciación, ¿sí? El lugar de la propiciación era lo que estaba encima del arca del pacto. Esta carpa era como una especie de palacio, pero era de campaña, porque ellos iban camino a la tierra prometida. Era, por lo tanto, sería lo que los iba a acompañar durante toda esta trayectoria. ¿Y por qué estaba establecida ahí en ese lugar? Porque Dios sería el rey de su pueblo. Era el rey que estaría con ellos y Dios sería su guía a través de toda esta travesía, los defendería de sus enemigos, ¿no es cierto?, y los conduciría al lugar de descanso, a esa tierra rica en recursos naturales, ¿no es cierto?, y que nosotros lo conocemos como la tierra que fluye leche y miel. Es una representación de las bondades que Dios
tendría para ellos. Así que el propósito del tabernáculo de Dios tenía tres cosas, al menos son las que yo quiero compartir y mencionar, que también se nos dijo el domingo pasado. Bueno, era contar con un lugar para morar entre su pueblo. Eso es lo que Dios había así determinado. Citas bíblicas tenemos algunas en Éxodo 25:8, 29:42 al 46. Nos vamos a encontrar con el propósito del tabernáculo. Así que en ese tabernáculo estaría el rey invisible, porque nadie podía ver, ¿no es cierto?, y mantenerse con vida. Pero sí era una teofanía, donde ahí estaba la presencia de Dios a través de esta nube que invadía el lugar. Así que en ese lugar Dios se encontraría con los representantes, ¿no es cierto?, del pueblo entre Dios y ellos. Había una persona dentro de ellos que una vez al año podía entrar a ese lugar, que era el lugar santísimo. ¿Quién podía hacer eso? ¿Ah? El sumo sacerdote. Solamente él podía entrar al lugar santísimo. Para entrar a ese lugar tenía que estar limpio. Él tenía que presentar sacrificios, había todo un ritual para poder entrar a ese lugar. Y el sumo sacerdote, dentro de sus vestiduras, tenía en el bordón de la túnica unas campanitas. ¿Sí? Esas campanitas tenían un sentido. Porque esas campanitas decían que él se estaba moviendo adentro y sonaban. Y entraba con un tipo de soga, porque si él entraba inmundo, ¿qué iba a pasar? Iba a morir. Si las campanitas ya no sonaban más, tenían que tirarlo, ¿no es cierto? Porque el sumo sacerdote estaba muerto. Así entonces Dios el propósito del tabernáculo era este también, donde habían representantes del pueblo que podían entrar y presentar, ¿no es cierto?, sacrificio o la sangre que había sido derramada, presentaban ahí en el lugar del propiciatorio. Segundo, el propósito del tabernáculo sería también para ellos, tenía que ser el centro de una vida religiosa o temerosa ante Dios, moral y social. Nosotros ya vimos algunas cosas de la ley, ¿no es cierto?, de Dios, moral y cómo ellos deberían comportarse, cómo también estaban las fiestas y todas estas cosas que tenían que ver con lo que Dios había establecido, y ese era uno de los propósitos del tabernáculo. Y el último, en que Dios les iba a enseñar a ellos grandes verdades espirituales, se iba a revelar a ellos, ¿no es cierto?, y que ellos debían grabar en sus mentes y tener siempre presente que el Dios que estaba en ese lugar era el creador del universo. Por lo tanto, era un Dios majestuoso y santo. Santo significa que en él no había pecado, no había nada de estas cosas. Como ya lo hemos visto y dicho en reiteradas oportunidades, los objetos, los ritos en el tabernáculo, ¿no es cierto?, todo esto prefiguraban, ¿sí? Prefiguraban las realidades cristianas, ¿no es cierto?, y lo que ocurriría con la venida del Hijo de Dios. Y ahí quiero solamente citar Hebreos 8, 1 y 2, ¿no es cierto?, donde nos habla acerca de esto. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos,
ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ese era el sentido y el propósito entonces del tabernáculo y lo que nos habló la palabra del Señor el domingo pasado. Era una prefigura para preparar al pueblo hebreo, ¿no es cierto?, para recibir la obra gloriosa sacerdotal de Jesucristo. Ese era el propósito. Por lo tanto, ¿quién diseñó el tabernáculo? Dios. Él fue el arquitecto. Y hemos estado leyendo todo el detalle, ¿no es cierto?, paso por paso, de cada cosa que debía formar parte de este tabernáculo, de este lugar. Así que Dios está enseñando con todo esto una gran lección, que Él es el que ordena, ¿no es cierto?, y provee todo lo necesario para rendirle un culto verdadero, un culto sincero, porque sabemos que somos imperfectos, pero sí queremos venir con un corazón sincero ante el Señor. ¿Sí? Porque Él conoce todas las cosas. ¿A dónde huiré?, dice el salmista. Si me fuera a lo más alto, allá estás tú. Si me fuera a lo más profundo, allá estás tú. Así que ante el Señor hay que venir con un corazón sincero. Venimos a rendirle a Él nuestro corazón. Así que, por lo tanto, Dios en este sentido, cuando estamos en la presencia del Señor y Dios nos está ministrando y nos está hablando, en realidad Dios lo hace a través del Espíritu Santo. Él obra en medio de su pueblo. Él está obrando, ¿sí? Así que Dios no necesita ayuda humana para obrar en el corazón de las personas. Tampoco necesita la elocuencia de un hombre para llegar y tocar las fibras de la persona. Porque el que toca es Dios, ¿o no? ¿O el pastor que está predicando? Es Dios. Dios es el que está tocando. Dios está llegando a lo más profundo, nos está llevando a un verdadero arrepentimiento. Es la palabra del Señor. La palabra del Señor penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Lo ilustra de la manera diciendo que llega hasta los tuétanos de los huesos, como para que nos quede claro. Así que Dios no necesita ayuda humana para tocar su corazón. Solamente nos usa como instrumentos para manifestar su gloria, para que usted y yo seamos bendecidos por la palabra del Señor. Así es que lo único que tenemos que hacer es adorar a Dios, escucharlo a Él, ¿no es cierto?, conforme a lo que indica su palabra. ¿Sí? No a la manipulación humana, ¿no es cierto?, a la sensibilidad de nuestras emociones. No, porque la emoción, como vino, se va, ¿cierto? Pero cuando Dios toca el corazón del ser humano, ahí hay transformación, ahí hay cambios, ¿sí? Porque la palabra del Señor es la única que puede transformar el corazón de un pecador, de una persona transgresora. Es el Señor. Y dice Colosenses 2, en el verso 20, 22 y 23, dice así: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué
como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Está hablando esto? Cosas que todas se destruyen con el uso. Lo que nosotros hagamos, digamos, ¿no es cierto?, por nuestra propia cuenta, o si lo decimos de otra manera, de nuestra propia cosecha, eso tiene fecha de vencimiento, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Permanece para siempre. Así que tales cosas tienen a la verdad, dice el apóstol en Colosenses 2, tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Es decir, ningún discurso de una persona va a poder contra lo que es la carnalidad del ser humano, porque esa es la especialidad de Dios. Y Él es el que trata con tu mente. Él es el que trata con tu corazón y con mi corazón. Así que el tabernáculo de Dios tenía un propósito y un sentido de que el pueblo se mantuviera en la ley de Dios, ¿no es cierto?, y le creyera a Dios y fuera temeroso de Dios. Así es que todas estas cosas que Dios había diseñado, preparado y la que hemos estado compartiendo, ¿no es cierto?, tenían un sentido. Y en hoy vamos a hablar de alguna de ellas. En los capítulos del 25, yo diría que hasta prácticamente lo que queda del libro de Éxodo, Dios dedicó todos estos capítulos para hablar de esto, del tabernáculo, de su diseño, de cada una de las cosas que ahí iban a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo Dios con esto? Con esto del tabernáculo, ¿no es cierto? Él, de esta manera, como primer punto, Él establece la manera que Dios mismo se manifestaría al ser humano. Ese es el tabernáculo de Dios. Y acto seguido, también establece, ¿no es cierto?, y enseña la forma y la manera que el hombre o el ser humano debía acercarse a Dios. Son las dos cosas que Dios establece por medio de este tabernáculo. El domingo pasado nuestro hermano nos puso ahí era como una foto, ¿no es cierto?, de lo que era el tabernáculo. El tabernáculo era un lugar cercado, que aquí ya lo vimos el diseño. Es un rectángulo con ciertas medidas, donde ese era un lugar o una pequeña teofanía de una tierra santa, un lugar santo. Así es que, después de haber hecho toda esta introducción, vamos entonces a lo que vamos a conversar hoy día, porque lo que vimos en la lectura, hay tres cosas que menciona este capítulo, ¿no es cierto? Menciona el altar de bronce, menciona el atrio y menciona el aceite para las lámparas. Así es que si yo tuviera que poner un título a esto, voy recién en el título, pero uno se toma el tiempo para poder conectar todo lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Yo lo diría así: te exaltaré en tus atrios y en el altar de bronce. Te exaltaré en tus atrios y en el altar de bronce. Y lo voy a abrir en 3 puntos. El primero, tu lámpara debe tener aceite. Tu lámpara debe tener aceite. 2, mantente
en los atrios de Dios. Mantente en los atrios de Dios o mantente en el patio de Dios. Atrio o patio es sinónimo. Y tercero, mi gratitud en el altar de bronce. Mi gratitud en el altar de bronce. Y vamos a ir desarrollando entonces todas estas cosas que eran parte del tabernáculo. No nos olvidemos de eso, que estamos en el tabernáculo de Dios y adentro hay varias cosas. Vimos la carpa, que es el lugar como un palacio de campaña. Vimos el lugar santísimo, que adentro estaba el arca, ¿no es cierto?, del pacto. Y dentro de eso también vimos que estaba la cubierta de la propiciación, ¿no es cierto?, en ese lugar. Vimos que en el lugar santísimo estaba el candelero de los 7 brazos, estaba la mesa de los panes de la proposición, ¿sí? Y luego el tabernáculo mismo, el diseño completo que el Señor nos expuso el domingo pasado. Y ahora vamos a ver lo que estaba afuera del palacio, de esa carpa, pero que estaba dentro de ese lugar que estaba cercado. Así es que en ese lugar, afuera, entonces estaba el atrio, el patio, estaba el altar de bronce y había una especie de, era como una fuente donde ellos se tenían que lavar las manos, los sacerdotes, y los pies para poder entrar. Pero aquí lo que está precisando son los 3 puntos que yo le mencioné. Así es que, primero el punto, tu lámpara debe estar o debe tener aceite. Tu lámpara debe tener aceite. Dios dio órdenes acerca de el alumbrado del santuario, de ese lugar, al interior. Dios dio la orden. La llama siempre debía arder. Constantemente las lámparas del candelero, que eran 7, estaban ahí, era alto y siempre debían estar ahí ardiendo. Así que en cada candelero debía haber lo suficiente aceite para proyectar luz y eso tenía que arder y brillar. Ahora, ¿quiénes tenían que proveer el aceite? Era el pueblo. El pueblo tenía que, era aceite machacada, ¿no es cierto? Ellos tenían que procesarla y traerla para que el lugar, el altar o en el lugar santo estuviera siempre con luz. Así que los responsables de esto, de mantener las lámparas encendidas, eran los sacerdotes que podían entrar hasta el lugar santo, solamente hasta ahí. Porque una vez al año el sumo sacerdote pasaba un poco más adentro y llegaba al lugar santísimo. Ahora, ¿cuál es el sentido? Porque todo esto son símbolos, son prefiguras. Y no quiero detenerme mucho en esto, pero solamente señalar la tarea que tiene, en este caso, los ministros del Señor, quienes tienen la responsabilidad de predicar la palabra del Señor, exponer las Sagradas Escrituras. Lo debemos hacer conforme a lo que dice el Salmo 119, 105. Para la iglesia, para el pueblo de Dios, su palabra debe ser como lámpara. ¿Sí? Tiene que ser, la palabra de Dios tiene que ser lámpara en nuestro camino. Y es responsabilidad de todo aquel que predica la palabra del Señor permitir que sea de tal modo en la vida de las personas como una lumbrera
en tu camino. Amén. Así que hay una gran responsabilidad de quienes tienen la autoridad de exponer la palabra del Señor, y como iglesia seguimos escudriñando y buscando llenar nuestras lámparas de aceite. ¿Sí? La responsabilidad suya y mía es amar la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué dijo el salmista? ¿Cuánto amo tu ley? Me deleito en tu ley. Que también eso puede hacer, quizás, en la medida que vamos madurando como iglesia, deleitarnos en la palabra del Señor. Y así paso al segundo punto, que era parte de lo que era esto exterior. Y nuestro hermano Carlos ya nos mencionó algo de los atrios, pero quiero yo decirle a la iglesia el segundo punto, que es mantenernos en los atrios de Dios. Y esto lo describe en Éxodo del capítulo 27, del 9 al 19. Yo empecé al revés de la lectura. Si usted mira el orden, al último estaba el aceite. Después venía en el medio de los atrios y primero el altar de bronce. Pero quiero ir al revés porque quiero detenerme en lo que era el altar de bronce. Así es que ahora cuando nos está hablando de esta parte del tabernáculo de Dios, donde Dios reuniría a su pueblo, ese era el propósito, ese lugar, podrían entrar ahí. Dios da detalle de cómo construir el atrio, los muebles que ahí estarían. Y sería, como le decía, el patio donde ellos tenían que presentar sacrificios y ofrendas por sus pecados. Así que el atrio o patio se ubicaba alrededor de la tienda o de la carpa, como veíamos el domingo pasado, ¿no es cierto? Su perímetro era más o menos 140 metros, ¿no es cierto? Y con una entrada de 9 metros, que era una especie de puerta, pero donde también habían ahí unas telas que eran de lino torcido y con unos colores especiales para ellos. Así que ahí habían dos muebles o dos cosas que yo quiero señalar en el atrio, porque después nos vamos a detener en una de ellas. Uno de ellas era el altar de los holocaustos o el altar de bronce, que estaba justo en la entrada. Cuando entraban las personas, a unos cuantos metros se encontraban con el altar de bronce. Esa era lo primero. Y a su vez el altar de bronce estaba frente a la puerta de la entrada, ¿no es cierto?, de esa carpa o esa tienda. Así es que el altar de los holocaustos, ¿de qué se trata? O el altar de bronce está ubicado entonces frente a la puerta del pacto. Y lo otro que había, que estaba ya casi al entrar a la tienda, esa estaba la fuente de bronce o el lavacro, que era el lugar donde ellos tenían que lavar las manos y los pies, los sacerdotes, para entrar a ese lugar. Y todo esto estaba en el atrio o en el patio, estaba fuera de la tienda. Ahora, la pregunta que uno se hace, porque todo esto está escrito con un propósito. ¿Qué significaba el atrio para el pueblo de Israel? ¿Y qué significa el atrio para la iglesia de Cristo? ¿Qué significa para nosotros? Bueno, para el pueblo de Israel, el atrio cercado, era un patio cercado, tenía la finalidad de excluir a aquel que no debía estar adentro y a la vez proteger a aquel que estaba, ¿no es cierto?, y que tenía que estar en ese lugar. Era fuera de los atrios, ¿no es cierto?, era el lugar totalmente contaminado en esta teofanía.
Otra de las cosas que significaba para el pueblo de Israel el atrio, estaba cercado porque era una protección incluso para las personas, para que no se acercaran al lugar de la tienda, ¿no es cierto?, donde estaban esto tan especial que era donde nadie podía llegar, porque aquel que tocaba ese lugar, ¿no es cierto?, podía morir. Porque ahí estaba la morada de Dios. Dios había definido estar con ellos. Así que Dios no podía permitir un acercamiento ilícito al lugar de su presencia. Y de esa manera mantenía al transgresor o pecador fuera de ese lugar. Eso representaba para el pueblo de Israel. También, de alguna manera, el atrio representaba que desde el Edén había una separación entre Dios y el ser humano. ¿Por qué? Producto de la transgresión o producto del pecado. Y esta separación sería por toda la eternidad, a menos que ocurriera algo glorioso. El punto es cómo el pueblo de Israel podía resolver. Si Dios le había mostrado todo esto para restaurar la comunión con ellos, y solamente lo podían hacer mediante la presentación de los sacrificios, pero el libro de Hebreos nos enseña que nunca los sacrificios pudieron restaurar realmente la comunión con Dios. Así que el pueblo de Israel, mientras no reciba a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, nunca podrán reconciliarse con Dios y así también el resto del mundo. ¿Por qué? Porque para llegar a Dios necesitamos presentarnos sin manchas y sin pecado. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo lo hizo usted? ¿Cómo lo hice yo? ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Así que para la iglesia de Cristo, todo aquel que está en los atrios de Dios, ¿no es cierto?, puede llegar, ya puede pasar. No tan solamente quedarse en el patio, sino que hoy día puede llegar a la presencia de Dios y estar en el lugar más seguro que el ser humano puede lograr y tener. Porque la vida suya y la vida mía está protegida por aquel que no se duerme. Recién lo decíamos, ¿sí? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Del pastor? De parte de Jehová. Que esa sea nuestra confianza. Así es que mantenerse en los atrios de Dios es estar bajo su cobertura. Y quiero pasar al último punto, que es aquí donde yo quiero detenerme. Lo que yo decía como título o subtítulo de este punto, nuestra gratitud en el altar de bronce. Nuestra gratitud debe estar en el altar de bronce. Y está en los versos 1 al 8 de lo que hemos leído. Así que, como decía, el altar de bronce estaba ubicado apenas se ingresaba a la entrada principal del atrio. Ahí estaba, y estaba en línea directa con la puerta que daba a la entrada de la tienda. ¿Qué ocurría en este altar? Eso es lo que nosotros debemos ahora entender. ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué significaba? ¿Para qué era? Sobre este altar se sacrificaban y se ofrendaban, ¿no es cierto?, animales y cereales por el pueblo de Israel. Eso lo vamos a leer más adelante en Éxodo 40. En el altar de bronce
también el altar de bronce se llamó el altar de los holocaustos. Usted lo va a encontrar con estos dos nombres. Esto estaba hecho de madera de acacia y revestido de bronce. De esa forma ya lo leímos, no quiero entrar en esos detalles. Esto era como una especie de cajón, uno lo diría así, alto. Tenía un metro y medio más o menos la altura. Y el interior estaba separado porque debajo había que poner el fuego. En cada esquina del tabernáculo habían unos cuernos, ¿ya? Que formaban parte del altar de bronce, ¿no es cierto? Y los animales se amarraban a esos cuernos cuando había que entonces hacer el sacrificio. Ese lugar, ese altar tenía que ser consagrado. Ese altar también debía ser consagrado por los sacerdotes. Y en ese altar, que era consagrado, se hacía ofrenda por expiación. Era el lugar ahí donde se sacrificaba. Y después la sangre se rociaba, ¿no es cierto? Y parte de esa sangre llegaba al lugar de la propiciación. Así es que, si también tenía este lugar, tenía otro propósito, y que uno, si usted después lo lee en su casa, para no tomarnos el tiempo ahí, pero era el lugar donde cuando una persona era perseguida o para, ¿no es cierto?, ser acusada sobre algo, esta persona se hacía de ese cuerno, ¿no es cierto?, para alcanzar misericordia y protección. Y en Primera de Reyes, en el capítulo 1, hay un caso. Léalo. Primera de Reyes, capítulo 1, cómo se da esto en una situación donde un hombre teme por su vida, ¿no es cierto?, y se siente en ese sentido acusado por la autoridad de la época. Así que este lugar, este altar era el lugar de los sacrificios. Era el lugar donde el pecador se acercaba a Dios. Y por el poder de la sangre que ahí se vertía, que era la sangre de la expiación, entonces la persona buscaba el perdón de sus pecados. El altar de bronce era el símbolo, el lugar donde se encontraba Dios y el hombre pecador. Ese era el lugar, el primer lugar. Ahí era donde se sacrificaba el animal y hasta las cenizas tenía que llegar. Así que ese era el único lugar donde el pueblo hebreo, ellos podían refugiarse por sus culpas, por sus cargas, por sus pecados. Sus conciencias los acusaban, por lo tanto, como transgresores, y por lo tanto tenían convencimiento de pecado y tenían que llegar a ese lugar y pedir perdón a Dios por sus transgresiones. Presentaban sacrificios una y otra vez, una y otra vez. Y este es el punto, y es aquí donde yo quiero llegar. Siempre estaban presentando sacrificios, y en la medida que más pecaban, más sacrificios hacían, ¿sí? Quienes estuvimos en el taller ayer, nos quedó claro, ¿no es cierto? Mientras más pecaban, más sacrificio hacían. Ahora, cuando vino Jesús, cuando vino Él, se hizo carne, habitó en medio nuestro, algo similar ocurrió con Él. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué?
los pecados del mundo. Por lo tanto, Él tenía que ser sacrificado, ¿sí? Tal como lo hacían los hebreos cuando presentaban el cordero del sacrificio por sus pecados en el altar de bronce. Así es que en la cruz del Calvario, sí, fue el altar del sacrificio del Cordero de Dios. Su sangre fue derramada en la cruz del Calvario, semejante al altar de bronce. Si Jesús, Él, pagó el precio, Él llegó hasta el altar de bronce, entregó su vida, derramó su sangre por tus pecados y mis pecados. Es necesario seguir presentando sacrificios ante Dios, ¿sí o no? No. Porque el sacrificio fue una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios por los pecados. Ya no hay más. Por eso es que cuando nosotros cantamos, adoramos al Señor y miramos el altar de bronce, miramos la cruz, ahí tus pecados y mis pecados fueron lavados. Él nos ha perdonado eternamente y para siempre. ¿Sí? Todos tus pecados. O algunos. Estoy confundido. ¿Todos o algunos? Todos. Todos. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Y quiero citar Romanos 3, versos 24 y 25, porque a veces si nos pasa que no logramos comprender lo que significó el sacrificio de Jesucristo, y esa incomprensión nos lleva a desvalorizar el sacrificio de Jesucristo, lo que Él hizo, y que hoy día tú y yo tenemos la oportunidad de entrar al lugar santo, al lugar santísimo, estar en comunión con Dios y no ser muerto por esa acción de venir a su presencia. El pueblo de Israel no podía hacer eso. Ellos no podían, llegaban hasta los atrios y ahí quedaban, esperando el perdón de Dios. Pero Jesucristo rompió el velo. Está abierto. Y Pablo dice lo siguiente en Romanos 3, 24 y 25, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Tuvo un costo para ti? Ninguno. Siendo justificados ante Dios, ante el creador del universo, el dador de la vida, el que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, a quien debemos temer y tener gratitud. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? Mediante la redención, que es ¿en quién? En Cristo Jesús, a quien Dios puso ¿por qué? Propiciación. ¿Le suena? ¿Le suena el arca? ¿Le suena el lugar de la propiciación? Ahí.
Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre. La sangre del Cordero de Dios que fue vertida en la cruz. Esa sangre que fue derramada por ti y por mí. A su vez, fue en el lugar de propiciación donde tus pecados fueron perdonados y fuiste justificados eternamente y para siempre, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué? Los pecados pasados. ¿No es alentador? ¿No es algo que nos produce gratitud y alegría de saber que Él pagó el precio en el altar de bronce, en este lugar? Así es que el Hijo de Dios, y para ir concluyendo, debemos alegrarnos en la presencia del Señor, en el altar de bronce, porque ahí tus pecados fueron perdonados. Él te limpió, Él te perdonó, Él te hizo una nueva criatura. Y es más que eso, te hizo su hijo. ¿Sí? Mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre, de ser llamados hijos, hijos del Dios Altísimo. Podemos ir con toda libertad y decirle: Padre celestial, te alabo, te bendigo, te exalto. Así que los pecados del creyente han sido borrados por la mano de aquel que nos amó. Por ese amor redentor de Dios, al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades han sido quitadas de la presencia de Dios. Y por lo tanto, completamente borrados. Han desaparecido bajo la sangre vertida del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él quitó tu pecado y mi pecado. Dios nos amó desde la eternidad y nos escogió para hacernos hijos, hijos de Dios Altísimo. Por lo tanto, no tengo más que venir ante Él con gratitud para darle gracias. Y yo quiero invitarte en esta hora que vengamos al altar de bronce. Ya no a presentar sacrificios, sino a traer mi gratitud a Él.